Hola, buen día. Nuestro trabajo tiene como tema edema cerebral y está compuesto por Bianca, Patricia, Isamara, Samuel, Rafael y Felipe. Bueno, quiero empezar hablando un poco sobre nuestro caso clínico, que es un hombre de 20 años que es un fumador, consume bebidas alcohólicas y estaba en su casa cuando sufrió una descarga eléctrica y se cayó de la escalera después. Necesitó ser sedado, intubado, todo eso para mantener sus actividades cerebrales y el soporte adecuado de oxígeno. Pero, ¿qué pasó con él? Para eso necesitamos saber qué es el edema cerebral. Edema cerebral es un hinchazón que se produce en una determinada región del cerebro o en todo el cerebro debido a un acúmulo de líquidos en el tejido, o sea, se aumenta el volumen y con eso se aumenta la presión intracraneal. El crecimiento global del volumen cerebral va a producir desplazamientos en la región afectada y con eso se producen hernias que son capaces de llevar al paciente a la muerte. El edema cerebral produce importantes deterioros en el paciente y afecta su memoria, su función motora. Él puede tener también déficit de atención, de entre otros. Vamos a entender ahora un poquito de las causas y los síntomas de esta enfermedad. El edema cerebral puede ser ocasionado por diversos factores, como por ejemplo un ictus. ¿Y qué es un ictus? Es cuando un vaso sanguíneo que es responsable por llevar la sangre hasta el cerebro se rompe o se tapona por un coágulo. Y también tenemos otros factores, como por ejemplo la anoxia, traumatismos craneoencefálicos, la meningitis, la aparición de tumores, de entre otros. Cuando se aumenta la presión intracraneal, los síntomas del edema cerebral, como por ejemplo dolor de cabeza, o la aparición de convulsiones, son capaces de llevar a una persona del letargo al coma. ¿Y qué es el letargo? Letargo es una condición intensa y prolongada de inconsciencia, o sea, una somnolencia prolongada. Y vamos a tener también síntomas como vómitos, mareos, confusión mental, disminución o pérdida de la fuerza muscular, de entre otros. Las complicaciones del edema cerebral pueden generar graves consecuencias al individuo, como por ejemplo el deterioro del lenguaje, parálisis muscular, se puede tener también retraso en el desarrollo, de entre otros. Y claro, también puede generar la inconsciencia, como estábamos hablando, que puede llevar al paciente al coma y la muerte. El edema vasogénico se centra en la interrupción de la barrera hematocefálica, o sea, se permite un incremento en la permeabilidad y el escape de fluidos del espacio intravascular al espacio extracelular. Vamos a tener como ejemplo algunos tumores cerebrales y también las lesiones inflamatorias. En el edema iónico, la concentración de solutos del cerebro es mayor que la concentración de solutos del plasma y el gradiente de presión normal va a conducir un acúmulo de agua en el parénquima cerebral por medio de la osmosis. El edema hidrocefálico se genera debido a una obstrucción de los canales por donde circula el líquido cefalorraquídeo, o sea, esto va a generar una inflamación de los ventrículos cerebrales o también de zonas que están cercanas a esta área que fue obstruida. Y este tipo de edema se puede observar en la hidrocefalia. El edema citotóxico, también denominado edema celular o edema oncótico, es el resultado de cualquier lesión celular que conlleve a la falla energética en la que la bomba de sodio-potasio de pasa no cuenta con suficiente capacidad para mantener los gradientes iónicos celulares. Ocurre un influjo anómalo de sodio y agua hacia la célula, modificando la homeostasia intra y extracelular. En resumen, corresponde a la retención de líquido en el interior de las células cerebrales debido a anomalías en el metabolismo que generalmente son provocadas por isquemia cerebral, paro cardíaco, hipotermia, traumatismo craneoencefálico, entre otros. El diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales para reducir el riesgo de secuelas y también para mejorar el pronóstico del paciente. Bueno, el diagnóstico correcto del edema cerebral y de su extensión dependen de exámenes de imagen, como por ejemplo la tomografía axial computadorizada. La hipertensión intracraneal y subsecuente herniación son las consecuencias más temidas del edema cerebral, y eso porque se va a disminuir el flujo cerebral. Bueno, el monitoreo neurológico es muy importante para mantener la adecuada perfusión y también la oxigenación cerebral y también hacer la detección de patrones que pueden generar un alto riesgo de complicación al paciente.
La incidencia de hipertensión intracraneal es mayor en pacientes con una escala de Glasgow disminuida y con alteraciones imaginológicas. La escala de coma de Glasgow es una escala que tiene como objetivo registrar el nivel de conciencia de los individuos. Sus variables son apertura ocular, respuesta verbal y también respuesta motora. Ahora vamos a mirar algunos métodos de monitoreo neurológico en la terapia intensiva. Bueno, vamos a tener el catéter ventricular que se introduce por un orificio a través del cráneo y se asienta en el espacio ventricular cerebral. Este es el método de monitoreo más preciso, pero vamos a tener otros métodos como por ejemplo del catéter subdural, de epidural, parenquimatoso, subaracnoide, por ejemplo, entre otros. Para la medición de las constantes metabólicas existen métodos invasivos y no invasivos. Los métodos no invasivos comprenden exámenes de imagen, por ejemplo, como el Doppler, y exámenes también como la gasometría. Los métodos invasivos comprenden la oxigenación del tejido cerebral y también el catéter de microdiálisis cerebral. El tratamiento se realiza con fármacos que reducen la cantidad de líquido en el organismo, como por ejemplo los diuréticos y corticoides, antihipertensivos, antiinflamatorios y en algunos casos barbitúricos. ¿Pero qué son barbitúricos? Barbitúricos son sustancias depresoras del sistema nervioso central y se cree que ellos reducen la presión intracraneal al suprimir el metabolismo cerebral y así van a reducir la demanda metabólica cerebral y también el volumen sanguíneo cerebral. Si el paciente está con un riesgo de vida y se necesita tener una acción inmediata, se realiza una cirugía para controlar el nivel de la inflamación mediante un drenaje líquido o bien la resección de parte del cráneo para liberar y reducir la presión intracraneal. Olá, professora Vanessa e colegas. Me chamo Rafael e vou estar apresentando o caso clínico sobre edema cerebral. Teremos o caso de um varão com 20 anos de idade, com antecedentes de álcool, tabaquismo e uso de drogas ilícitas. Ele recebeu uma descarga elétrica, caiu de las escaleras e entrou em fibrilação ventricular, recebendo RCP durante 20 minutos hasta llegada de los socorristas, que lo trasladaram à UTI. Em la UTI hicieron tomografia e se constatou traumatismo craniano. Traumatismo craniano nos queda com edema vasorrênico, que é quando os fluidos saem do espaço intracelular, do espaço intravascular hacia o espaço intersticial, aumentando a pressão intracranial. Então, ele foi tratado com tiopental. Tiopental diminui a atividade cerebral, e diminuindo a atividade cerebral se diminui o flujo sanguíneo. Então, aí também, assim desta maneira, se consegue uma diminuição da pressão intracranial. Y así concluimos nuestro trabajo de anatomía patológica que tuvo como objetivo traer las definiciones de esta enfermedad, un caso clínico, los tipos, entre otros. Muchas gracias.